Ocasión más invitados especiales. Tenemos a la más consentida de la casa, que no quiero matarle la primicia, pero hoy tiene una gran noticia como siempre y sobre todo un gran tema y mucha información. Esperanza Benítez con nosotros. Buenos días. Arranque con la buena noticia para no decir a yo, Esperanza Benítez, por favor. Sí, ya por fin legalmente Luis es mi hijo. ¡Ay, qué bien! El juez acogió, en esta semana recibí la sentencia de que sí, ya estamos en el proceso ahora de emisión del acta de nacimiento y ya toda la formalidad que implica. Pero ya legalmente es mi hijo. De verdad que estamos tan felices Sí. por eso. es algo muy admirable. Bueno, nosotros que conocemos su historia y vemos todo y conocemos todo, de verdad que hay mucha admiración ver un ser humano como Esperanza Benítez con una convicción de acero, con un amor, con un acto de servir y de querer que muy pocas veces se encuentra en un ser humano. De verdad que estamos muy orgullosos de usted. Gracias. Casi me hace llorar. No llores, No usted me tiene un haga tema. eso, Usted no tiene me un haga tema aquí. eso. Con su maquillaje tan lindo. Lloramos ahorita y más lo No. bonita que usted está. ¿Qué tenemos, Esperanza? Bueno, yo estoy cumpliendo con una tarea que me dejó Enrique Ajá. la semana Ay, pasada. sí, ¿Cuál fue? Sí. Lo que pasa es que hubo una noticia la semana pasada hablando sobre un percance que hubo en una escuela con un niño especial o con un tipo de padecimiento y hubo violencia en ese escenario. Entonces, quería que habláramos la parte de cómo otros compañeritos deben de manejarse, y también hasta maestros, deben de manejarse con niños con un tipo de condición, que a veces por la falta de conocimiento son a veces bruscos con los niños y no tienen paciencia. Perfecto. Sí, vamos a hablar hoy justamente de eso, del acoso, el bullying, que es Sí. se da de diferentes formas. Puede ser verbal, físico y también social cuando se produce el aislamiento en las escuelas, en los centros docentes. Las personas con autismo son más propensas a sufrir este tipo de situaciones, porque a ellos les cuesta generalmente interpretar lo que son las intenciones de los otros, las conductas que, o sea, como esa intuición que nosotros tenemos, es lo que se llama como cognición social. Sí. Ok. Entonces, cuesta. Y hay que diferenciar, porque ¿quién de nosotros no tuvo un pleito en el colegio? Sí. O sea, Sí, bueno. hay que diferenciar entre eso Vale, y trompa. lo que es realmente la violencia, el acoso escolar, que es cuando se da de manera repetitiva por un tiempo prolongado. Entonces, ¿cómo podemos, los adultos que estamos alrededor de esos menores, somos los responsables de, digamos, poner orden y prevenir ese tipo de cosas? Pero comienza desde la casa. Justamente por ahí viene mi pregunta, Esperanza. ¿Cómo un padre, porque usted sabe que los padres llevan a los niños al colegio, al centro educativo, después vuelve y lo buscan? Pero un niño en condición especial, ¿cómo un padre identifica? Porque muchas veces en el colegio no se lo dicen, No lo dicen. sino es lo que hace que lleva al niño que ya tiene un malestar, pero que quizá el niño, principalmente aquellos que tienen problemas con la comunicación, no pueden expresarlo, no saben expresarlo. ¿Cómo lo identifica un padre? Hay señales. Por ejemplo, que te llegue constantemente con algún moretón y que siempre te estén poniendo excusas, que puede ser porque estés jugando y le den un pelotazo o lo que fuere. Pero cuando es algo recurrente, es ya un motivo de tú comenzar a investigar. Un niño que, por ejemplo, comienza a tener rechazo para ir a la escuela, que ya no quiere estar en el colegio, que tú ves que su conducta se altera. Un niño que puede ser normalmente tranquilo, o un niño que normalmente en su casa tiene ciertos temas de conducta, pero tú ves que ese patrón se altera. Eso es un indicio de que algo puede estar pasando. También puede haber alteración en el patrón de sueño. O sea, nosotros, aunque nuestros hijos no hablen, los conocemos y uno siempre dice, algo está pasando. Quiero dar un testimonio del cual no me enorgullezco. O sea, no lo hago. Cuando yo estaba en primero de bachillerato, no sé aquí, es sexto, allá es sexto, no sé cómo se maneja aquí. A la escuela donde yo asistía, entró una niña con necesidades especiales. Y nadie nos dijo nada, solamente la pusieron ahí y tú sabes que cuando tú estás en esa etapa de 11 años, por ahí tú simplemente estás y los niños pueden llegar a ser muy crueles. Sí. Recuerdo que ella, en mi salón de clase estaba en el segundo piso y ahí había que ayudarla a bajar, pero ella siempre comía como una pera y mis recuerdos son que a mí no me gustaba agarrarle la mano. Y la profesora me obligaba, me decía, no, hay que bajarla y hay que ayudar. Y me regañaba delante de ella. Y ella siempre me pedía perdón. Yo le cogí, me molestaba con ella porque esa era me delegaron esa y yo hice algo muy malo.
Cuando se acabó el recreo, después de casi 2 meses obligándome a bajarla, sin preguntarme si yo quería y decirme qué tenía ella, yo a la niña le dije, ya yo no quiero llevarte más y quédate aquí. Y la dejé en el baño. Y me fui al salón de clases y tampoco el maestro le dio seguimiento. Y me preguntaba, ¿dónde está la niña? Y yo, ella está en el baño, ella está en el baño, ella está. Pasaron 4 horas de clase más y la niña se quedó en el baño. Yo le pedí, después que comprendí, después que mi mamá se sentó conmigo, porque mi mamá no sabía que ella tenía una condición especial, y me dijo, mira, los niños son así, así, así. Yo me sentí tan mal, Nagüero. Mira que me acuerdo de eso y me toca, que yo fui, y ella la sacaron del colegio. La sacaron del colegio y se la llevaron. Y yo fui con la de la célula de la iglesia a donde ella y yo le dije que me perdonara porque me sentía mal por eso, pero yo era una niña, ahora lo veo desde esta perspectiva, y nadie me dijo qué tenía ella. Y yo me enteré de esas condiciones a través de lo que yo le hice a esa niña y ella no volvió al colegio. Ahí está el factor por comunicación. Eso decía, exacto, que los adultos que estamos alrededor somos responsables, escuela y familia. Tienen que explicarle a los compañeros de aula cómo, o sea, cuál es la condición, claro, en un lenguaje que ellos puedan entender conforme su edad. También enseñarles a tener esa convivencia positiva y de respeto. Sí. Pero la escuela nada hace si la familia no inculca también esos valores en la casa. Y no comunica. Esperanza, ¿cómo actúa? ¿Cuál es el accionar de un padre que se da cuenta que está sucediendo algo en el colegio o en la escuela? ¿Cómo aborda, cómo llega, cómo se dirige a los profesores o a la directora del plantel? Mira, depende. Porque algunos reaccionamos como una cacatica. Exacto. Sí, la mayoría pasa. Yo me incluyo en ese grupo. Pero hay otros padres que por diferentes situaciones adoptan una posición pasiva y hasta de temor. De ir a reportar cosas porque sienten que si lo hacen pueden tomar represalia con su hijo, le sacan al muchacho de la escuela y entonces si se lo sacan, ¿a dónde lo llevo? Mira, yo sé de un caso, perdón Irina, de una amiga mía, bueno, su hijo es contemporáneo con Luis, donde el acoso y la violencia la recibía del mismo centro. Como el niño era muy inquieto y tal, ¿sabe dónde lo pusieron a recibir clases junto con su maestra sombra? En un pasillo. Entonces, ¿qué ejemplo le están dando ellos a los demás niños de cómo tratar a ese compañerito? ¿Entiendes? Y esa madre sufre eso. Y esa madre la tuvo que dejar ahí porque me decía, Esperanza, pero es que yo trabajo, no tengo con quién dejarlo, ¿qué hago? Y también tenemos la otra parte de la moneda, los otros padres que no tienen el conocimiento, la forma de responder y que responden de una manera violenta. Exacto. Porque también he visto padres que cuando a sus hijos le abusan en el colegio, quieren tomar con sus propias manos la justicia y van y entonces también son juzgados de, mire ese papá, qué violento, sin entender que quizás no tiene los recursos para cómo actuar cuando se me está pasando. Un niño empujó a la hija mía, yo lo desafié a pelear, el niño tenía 8 años. Exacto. Diciendo, yo me acuerdo que tenía 8. Es chiquito, subamos los ritmos de la mesa. Es una creación normal de proteger. Un instinto de padre. Claro. Exacto. No, yo me acuerdo. Y también voy a la otra parte. A veces las personas con autismo, los niños con autismo, pueden tener unas conductas inapropiadas. Claro. Y hasta sin querer hacerle daño a otro niño. Entonces, por ahí interviene la parte, siempre hablo de esa integración entre familia, centro docente y cuerpo terapéutico, para identificar qué causas pueden detonar una conducta de esta naturaleza, para tener un protocolo de prevención, porque tampoco nadie quiere que su hijo sea agredido. Entonces, tenemos que también colocar el tema en la balanza de ambas partes. Como un plantel educativo, valga la redundancia, educa al padre, al niño y prepara al que va a entrar con la condición. Lo primero que tienen que estar educados ellos mismos. Los educadores, el director, por ejemplo, en ese caso de la Escuela de Santiago, tengo entendido que no es el primer incidente que se da con niños especiales. Entonces, ahí primero hay que, digamos, intervenir, educar al mismo plantel, al cuerpo docente, a todo el que trabaja en el plantel escolar, para que ellos puedan canalizar entonces esas ayudas y esa formación
hacer reuniones con los padres, pero primero teniendo ellos la conciencia de qué hacer y cómo hacerlo. Y vemos con la historia de Sandra que es un tema que incluye a todos, porque si la vemos a ella sentirse mal hoy y llorar, vulnerable, significa que eso causó en ella un tipo de sentimiento que quizás pudo ser evitado. Exacto. O sea, quizás si a nuestros niños uno lo educa, quizás no tienen que pasar por ese tipo de entender, problemas. exacto, esa es la importancia, educar, de entender que somos diferentes, que hay personas que aprenden de manera diferente, que se comunican de manera diferente y a ser más tolerantes. Alex. Está bien en el caso de cuando hay un niño con necesidades especiales anunciarle a todos los padres, porque en mi caso me pasó que la niña me llegó 2 veces ruñada y yo le pregunté, fue fulano. Y como padre yo iba a pelear para allá. Cuando pregunto, era un niño dentro del espectro, vivía solamente con su papá, y cuando la mamá iba peleaban delante del niño. Pero nadie, no avisaron que era un niño dentro del espectro. O sea, está bien anunciarle a todos los padres. Es importante, precisamente, no solamente por esas situaciones, sino porque su hija o tu hijo o tu hija va a estar viendo probablemente conductas que no sean las que él normalmente ve. Entonces tienen que saber los padres para que en la casa sepan cómo explicarle a su hijo, mira, tu compañerito se comporta así, porque los niños preguntan, son muy curiosos y eso es válido. Hay que dejarlo que pregunten, que indaguen. A mí una primita de Luis tenía ya como 6 años. ¿Y por qué él es así? Y la mamá, sí, déjalo que pregunte. Entonces ahí tú respondes de acuerdo a esa edad, mira, porque él es diferente, él tiene algo que se llama autismo y hace que hable diferente y hace, o sea, en un lenguaje que puedan entender. Sí. Finalmente, Esperanza, 3 medidas principales que deben tomar los padres cuando ven alguna señal de violencia o de maltrato en su hijo en un plantel escolar. Lo primero es no quedarse callado, porque en mi opinión, quedarse callado no solamente empeora el problema, porque lo puede acrecentar, sino que puede ser hasta de alguna manera, digamos, no negligencia, pero sí cómplice. No estamos cumpliendo con nuestro rol de proteger a nuestros hijos. Entonces no podemos quedarnos callados. Tenemos que actuar no por el impulso, sino como que actuar de manera racional, hablar con el centro docente, con el cuerpo terapéutico y hasta fomentar reuniones entre los educadores y el personal terapéutico de nuestros hijos para en conjunto buscar alternativas de prevención y hasta de educación con los demás compañeritos y con nuestro propio hijo si es necesario alguna modificación conductual. Perfecto. Esperanza, ¿dónde la gente puede comunicarse con usted? En mis redes sociales, Fundación UNE y EP Benítez R en Instagram. Muchísimas gracias y nuevamente felicidades. Nosotros estamos para celebrar hoy. Para celebrar ese gran paso. Dios me la bendiga, Esperanza. Amén. Seguimos Gracias. con el Mañanero. Un buen mañanero te dura todo el día. Disfruta de nuestro contenido en YouTube y tu plataforma de podcast favorita, El Mañanero TV. Suscríbete y comenta. El Mañanero TV, lo mejor del día, cuando quieras y donde quieras.